Criminalistas, bienvenidos a una nueva edición. Antes de iniciar, como ya es costumbre, si aún no formas parte de esta familia, te invito a suscribirte dando clic en el botón suscribir. No olvides activar la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un nuevo caso. Por favor, no te vayas sin dejarme tu like porque de esta forma ayudas a este canal a continuar adelante. Te dejo mis redes sociales. No habiendo más, comenzamos. El caso de Hipólito Mora. Hipólito Mora Chávez nace en Buenavista, Tomotlán, Michoacán, México, el 26 de julio de 1955. A la edad de 18 años se convirtió en un agricultor de algodón en un terreno que le cedió su hermano mayor, y en esta parcela de la Ruana llevó la mayor parte de su vida, donde se casó y tuvo 11 hijos. Hipólito sería arrestado en 2 ocasiones. La primera de ellas sería en Estados Unidos en junio de 1989. Esto por posesión de estupefacientes. Con 34 años de edad, Hipólito tuvo que cumplir una sentencia de 4 años. Posteriormente, en 1993, nuevamente es capturado en territorio norteamericano por el mismo delito y 2 años más tarde es deportado a México. La mayor parte de su vida Hipólito se desempeñó como empresario y productor de limón, un sector duramente dañado por los grupos delictivos, los cuales ejercían la extorsión sobre los agricultores de la región. Durante el sexenio del gobernador Leonel Godoy, el crimen organizado extendió sus actividades de extorsión en los municipios de Tierra Caliente, lo que anidó la inconformidad entre empresarios locales y campesinos, pues estos debían solicitar permiso a los jefes del cártel de los Caballeros Templarios para poder cosechar y empacar la producción de limón y aguacate. Por lo antes mencionado, Hipólito Mora en el año 2013, junto a otros liderazgos como Josué Manuel Mireles, formó las autodefensas con la aprobación del gobierno de Enrique Peña Nieto y en conjunto con autoridades federales. Estos grupos de defensa civil apoyaron en la ubicación de jefes criminales y laboratorios dedicados a la producción de estupefacientes. Según el relato de Hipólito, a inicios de 2013, uno de sus hijos le informó que las células del crimen organizado le habían impedido cosechar en sus tierras, razón por la cual decidió comunicarse con otros líderes de la región, con quienes ya llevaba 2 años planeando un levantamiento de resistencia contra el crimen organizado. Mora se dio a la tarea de recorrer su comunidad y convocar a distintas reuniones a los habitantes de su municipio para expresar la necesidad de defenderse. Así que el 24 de febrero del año 2013, la Ruana fue la primera en levantarse en armas contra el cártel de los Templarios. Días después se reúnen grupos de Tepalcatepec y Buenavista, comandados por José Manuel Mireles y Luis Antonio Torres, alias El Americano, generando un clima de tensión en la región, por lo que fue necesaria la intervención del gobierno de Peña Nieto, quien comisionó a Alfredo Castillo como comisionado para la pacificación de Michoacán. Años más tarde, Mora entró en un enfrentamiento abierto con el Americano, de quien insinuó era un encubierto de los grupos criminales. La participación de Hipólito en las autodefensas lo lleva a ser conocido a nivel nacional e internacional. No obstante, su activismo también generó controversia y conflictos en la región, ya que algunos lo acusaron de buscar beneficios personales y de tener vínculos con grupos del crimen organizado. En el año 2014,
Hipólito se enfrentaría al dolor de la pérdida de su hijo mayor, Manuel Mora. El hijo de Hipólito fallece en medio de un enfrentamiento armado contra uno de estos grupos criminales. En el año 2016, las autoridades federales obligaron a la disolución de estos grupos civiles armados y debido a la resistencia de las autodefensas para deponer las armas, fueron apresados Hipólito Mora y José Manuel Mireles. A pesar de que las negociaciones con las autoridades federales fueron complicadas, los líderes de estas autodefensas anunciaron su retiro y más tarde intentaron llegar a la política. Inicialmente, el partido Movimiento Ciudadano postuló a Hipólito Mora Chávez como candidato a diputado federal por el distrito de Apatzingán, pero no logró ganar en las urnas. En el 2021, Mora se presenta nuevamente como candidato, esta vez del partido Encuentro Solidario, a la candidatura de Michoacán, obteniendo alrededor de 60,000 votos, que no fueron suficientes para llevarle al poder. Desde entonces Mora se mantuvo retirado en su casa en La Ruana. A partir de este momento, Hipólito comenzaría a ser blanco de varios atentados en los cuales varios de sus escoltas perdieron la vida. Apenas en marzo pasado se registró un nuevo ataque para tratar de acabar con la vida de Mora. Él presentaba constantes denuncias sobre el acoso de nuevos grupos delictivos y el abandono de las autoridades en la Tierra Caliente, tal como sucedió una década atrás. Mora comenzó a recibir amenazas vía telefónica todos los días, mensajes de texto e incluso videos en redes sociales dirigidos a su persona. Estos grupos llegaron incluso a balearle su casa en una ocasión. A estas alturas del caso, ya sé lo que muchos de ustedes se estarán preguntando. Si recibía tantas amenazas, ¿por qué no huyó? ¿Por qué no se fue de ese lugar? Hipólito era un hombre empecinado en no resignarse a que un grupo de criminales se apoderara de su patrimonio. Era un hombre aguerrido, valiente, que no le temía nada, pero que por sobre todas las cosas buscaba la paz de Michoacán, la liberación y esa ruptura del yugo del crimen organizado. Lo describen como un hombre que no se dejaba corromper y como un líder natural que no se dejaba intimidar por nadie. Hacia sus últimos días, el ex líder de las autodefensas al parecer presentía que el fin estaba cerca. En una carta revelada por el equipo de Hipólito, él escribió: "Nunca acepté sobornos ni intimidaciones. Luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente. Los que no me querían eran los chicos malos. Yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: ¿dónde estabas? ¿Por qué huías tanto?". En esta carta también exige que su deceso no sea en vano. Incita a los habitantes de Michoacán que sean valientes y solicita a la administración actual que preste atención a sus ciudadanos antes que a sus campañas y a sus bolsillos. Que la lucha que un día comenzó continúa siendo por una causa justa para los ciudadanos. Esta carta sería la antesala de una muerte ya anunciada para Hipólito. El activista social y líder comunitario dejaría este mundo a los 67 años de edad, el 29 de junio del año 2023. Eran las 12 del mediodía cuando Mora viajaba en una Chevrolet Tahoe blindada acompañado de un grupo de guardaespaldas. Hipólito regresaba de sus parcelas hacia su casa ubicada en Felipe Carrillo, Puerto La Ruana, municipio de Buenavista. Atrás de la camioneta donde viajaba Hipólito le seguía un pick-up en el que viajaban otros elementos de seguridad. Ambos vehículos llegan al cruce de las calles Iquingare y Fray Diego de Basalenque, en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, también conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista. En este cruce fueron interceptados por dos camionetas, de las cuales descendieron alrededor de 25 personas, cubriendo sus rostros con pasamontañas, quienes les atacaron a tiros con armas de alto calibre y posteriormente incendiaron la camioneta donde viajaba Hipólito. A pesar de que intentaron repeler el ataque,
les fue imposible poder superarles. Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga. Según el peritaje, fueron alrededor de 1000 disparos de alto calibre que fueron efectuados durante al menos 30 minutos. Obviamente, los escoltas que acompañaban a Hipólito también perdieron la vida, tanto los que iban a bordo de la misma camioneta que él, así como también los que le seguían de cerca en el pick-up. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para continuar con las diligencias respectivas y realizar los protocolos de identificación de víctimas, pues los que viajaban en la camioneta donde viajaba Hipólito quedaron irreconocibles debido a la calcinación, incluyendo a Hipólito Mora. La autopsia de Hipólito reveló que al momento del incendio producto de la explosión de las granadas de fragmentación, Mora intentó salir del vehículo para tratar de salvarse, pues ya parte de su cuerpo iba en llamas, pero en ese momento recibió un tiro en la cabeza, por lo que fallece de forma instantánea. De igual forma se revela que uno de sus escoltas presentaba 3 impactos en la cabeza, mientras que un segundo policía tenía 2 impactos también en la cabeza, y al tercer agente le dieron un tiro en la cabeza. Tras las autopsias, el cuerpo de Hipólito y sus escoltas fueron entregados el viernes 30 de junio a las 6 de la mañana a sus familias para darles el último adiós. El cuerpo de Hipólito fue velado en su natal La Ruana. A pesar de lo ocurrido, se dijo que no existía ningún dispositivo de seguridad que resguardase el lugar, lo que pudo representar un riesgo para los familiares. En la parroquia de la localidad se ofreció una misa en su honor y en honor también a los escoltas fallecidos. El 2 de julio del año 2023, acompañado con música de mariachi, los restos de Hipólito Mora y también los restos de 2 de sus 3 escoltas fueron llevados hasta el cementerio municipal de La Ruana en un cortejo fúnebre al que asistieron más de 400 personas. Los restos del emblemático fundador de las autodefensas iban al frente y atrás, como cuando lo resguardaban, iban los restos de Roberto Naranjo Andrade y Calixto Álvarez Andrade, en aparente formación de escolta. El cuerpo de Hipólito ahora descansa en la misma tumba en la que se encuentran los restos de su hijo Manuel. En mis redes sociales les estaré dejando videos y fotografías de la escena del crimen de Hipólito Mora. Continuando con el caso, mucho se ha hablado sobre el hecho de que el Estado no le dio protección a Hipólito y que jamás puso atención a sus denuncias. No obstante, la Fiscalía de Michoacán señaló que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado le asignó medidas de protección y escoltas a Hipólito Mora, luego de que en noviembre del 2022 y marzo del 2023 denunció a 2 atentados en su contra, además de que se le proveyó de una camioneta blindada. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que le había pedido a Mora Chávez que saliera de La Ruana y se trasladara a Morelia como parte de las medidas de protección, pero que Mora se había negado ya que quería quedarse para revisar sus huertas en La Ruana. Según declaraciones de Adrián López, fiscal general de Michoacán, hasta ahora han logrado identificar 25 sicarios de los Viagras como responsables de la emboscada al fundador de las autodefensas. Una de las líneas de investigación de las autoridades michoacanas es el conflicto que tuvo Mora Chávez con los Viagras, presunto brazo armado del cartel de la Nueva Familia Michoacana, también conocidos como Cárteles Unidos. Tras el crimen contra Mora Chávez, en redes sociales comenzó a circular un audio en el cual se puede escuchar a hombres hablando sobre una camioneta y un fallecido, en donde también se puede escuchar que una de las personas dice "puro Viagra". Tras el crimen contra Hipólito, se ha dado a conocer que ahora sobre su hermano Guadalupe Mora Chávez también pesa una amenaza de muerte. El grupo criminal Los Viagras le exige a Guadalupe salir de Michoacán. Le dieron 15 días para abandonar Buenavista. Guadalupe Mora informó a las autoridades sobre esta amenaza, por lo que le proporcionaron 5 escoltas, pero asegura que esto no es suficiente, pues los enviaron sin patrulla y la Guardia Nacional se negó a brindarles apoyo. Los escoltas federales ya fueron también amenazados para que salgan de Buenavista junto con Guadalupe. Pese a las amenazas, Guadalupe Mora se niega a abandonar La Ruana, su lugar natal. Asegura tajantemente que al igual que su hermano, permanecerá en La Ruana hasta el final y que si quieren quitarle la vida,
que lo hagan. También asegura que los atacantes de su hermano no eran 25 hombres, sino 50, que viajaban en una caravana de camionetas y que de esto hubo varios testigos. Mora explicó también que el tiroteo duró alrededor de 1 hora y aseguró que los atacantes sabían que las autoridades no iban a llegar. Exigió justicia para su hermano y hacia las últimas horas se ha sabido que Guadalupe ha amenazado con un levantamiento armado en caso de que el gobierno no le garantice la seguridad de Buenavista. Con voz firme dice que continuará la lucha de su hermano. Alrededor de 12 días han transcurrido ya tras el ataque de Hipólito Mora y sus 3 escoltas y aún no hay detenidos. En La Ruana, su comunidad de origen, la demanda de justicia se está juntando con la propuesta de alzarse en armas en apoyo a Guadalupe, su hermano, si las autoridades no hacen su trabajo. Por su parte, la Fiscalía asegura que solicitará las órdenes de aprehensión y en su momento se informará sobre las posibles detenciones. Finalizamos así el caso de este día, agradeciendo como siempre su fiel compañía, pendientes del canal porque se viene el caso de la masacre del Mozote. Nos vemos en una próxima edición.